Buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos teniendo luchas ahora en razón de la enfermedad del COVID. Acaba de llegar una familia infectada, es de la iglesia de Concepción Chico, aquí en Mayorazgo, y son 6 personas adultas y bueno, vienen golpeadas por la enfermedad. Vamos a estar orando. Ustedes se les subió al chat de la misión y bueno, seguimos en lucha. Estamos mirando al lado de Acambay, algunos hermanitos también están infectados y bueno, pues están luchando. Gente que ustedes conocen, gente que ustedes saben quiénes son y bueno, vamos a seguir clamando por ellos, pero al mismo tiempo, no solamente eso, vamos a abrir nuestro corazón para las necesidades, ¿verdad? La gente de Acambay es la hermana Tere Rivas con su hija Areli, están allá encerraditas ahorita. Aide, Marco Antonio Urbina están acá en San Miguel. Marco Antonio parece que está bien, sin embargo a sus hijos sí dieron positivo. Para de acá del lado de San Lorenzo hubo otros más. Desafortunadamente tenemos un fallecimiento. Para allá la esposa de Carlitos, un hombre que se dedicaba a la música, está ahorita internado, está intubado. Desafortunadamente son personas que decían que su fe les daba lo suficiente para no vacunarse y bueno, pues pusieron en riesgo su vida y hoy tenemos un fallecimiento y otra persona que está gravemente. Así que si a usted le falta una vacuna, por favor, aplíquesela. Deje de estar jugando o deje de estar intentando otras cosas. La vacuna, aunque es experimental, le va a cuidar por lo menos un año, ¿verdad? Quizá al año tenga que repetirla, quizá un poco menos porque es experimental. Una vacuna necesita entre 15 y 20 años para salir al frente y hoy la sacaron en menos de un año. Así que intentamos que es experimental y vamos a encontrar un montón de síntomas que nos hacen daño, pero necesitamos luchar. Amén. El cuerpo es su responsabilidad. El cuerpo y todo lo que suceda en el cuerpo es su responsabilidad. Si a usted le duele un diente, no se pone a orar ni a ayunar, ¿verdad? Va seguramente a un dentista, va seguramente a que le hagan lo necesario para que le curen y le sanen ese diente. Pero ahora hemos encontrado muchas personas que con la fe quieren mover el cuerpo y creo que están completamente desfasados. Yo quiero compartirles esto. Hoy que estamos viviendo un tiempo muy especial y creo que lo vamos a vivir mucho más porque se avecina una guerra espiritual muy terrible, muy tremenda para todo el mundo, ¿verdad? Que es la lucha de los padres por los hijos y los hijos por los padres. Estamos mirando en todos los barcos cómo se está levantando una guerra espiritual en contra de las familias. Y las familias están siendo golpeadas por todos lados, por medio del divorcio, por medio del asesinato de infantes o aborto, por medio de la libertad sexual, la libertad femenina, la libertad masculina y todas las cosas que traen atrás. Así que estamos mirando una gran lucha espiritual, pero muchos no se han dado cuenta de que estamos en medio de una guerra. Y dijo el Señor que si no hay cambio, porque Él va a hablar, Él está hablando a través de la iglesia y dice, volveré el corazón de los padres sobre los hijos hasta que no venga, hasta que se rompa, hasta que se cancele la maldición de la tierra, ¿verdad? Así que, hermanos, si esto no es posible, vendrá una maldición de la tierra cuando se disgregue la familia. Cuando la familia esté luchando y esté deshaciéndose, vendrá la gran maldición porque la familia es la sede, es la fuente de la educación de los hijos. Y si la familia no tiene bien establecido la dirección que va a llevar, los hijos tampoco. Si usted no le enseña a sus hijos el amor de Dios, nadie se lo va a enseñar. Si usted no le enseña la verdad de su vida a sus hijos, nadie se las va a enseñar. Y esos hijos van a pensar que todo es lícito, que todo es permitido, que todo es libre, etcétera, etcétera. Entonces usted se va a contemplar como un falso profeta. Y es acerca de los profetas de quienes yo le voy a hablar. Existe un profeta, el profeta de Dios, y la palabra profeta
significa el que habla por otro, el que habla con las indicaciones de otro. El profeta de Dios es una persona que toma la palabra de Dios para compartirla y entregarla de acuerdo a las necesidades de cada sitio. Sin embargo, tenemos falsos profetas. Los falsos profetas hablan de su corazón, hablan de su entendimiento y hablan de lo que está en su corazón, y ellos van a difamar y van a disolver todo lo que puedan con tal de establecer su propio criterio. Hoy estamos mirando una lucha espiritual terrible en todos los ámbitos, y bueno, hermano, lo invito a que abra su Biblia en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, en el versículo 28. El apóstol Pablo está dando las indicaciones a una iglesia que se está formando y les está hablando de las funciones, cómo se establece una iglesia y cuál es la secuencia y cómo va a ir creciendo. Y aquí dice en el versículo 28 lo siguiente: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, el enviado. Siempre la iglesia empieza por una persona que es enviada a un sitio, a un lugar, y esa persona con el amor de Dios empieza a compartir y empiezan a llegar gentes juntos empiezan a formar la iglesia en ese lugar. Esta persona es llamada apóstol o embajador o también mensajero plenipotenciario, algo así, ¿verdad? El apóstol es un delegado de Dios, es un representante de la iglesia, escogido por Dios y enviado. El fruto del envío es la iglesia que se va a levantar, la iglesia que se va a formar, la cantidad de gentes que van a ser atraídos, porque ese hombre va a representar a Dios, es un enviado por el Espíritu Santo. Así que dice que primeramente los apóstoles llegan a un sitio y empiezan a invitar a la gente, y la gente empieza a venir, y después empiezan a levantarse otros hombres, ya sea de la misma iglesia o traídos o invitados. Estos son los profetas, los que van a hablar por Dios. Estos profetas llevan una dirección, no hablan lo que se les dé su gana. No estoy hablando de los profetas que se levantan en medio de un culto para establecer una interrupción. No estoy hablando de los profetas que vienen y le dicen, es que yo tuve un sueño. No estoy hablando de los profetas que le dicen, yo sentí. No, estamos hablando del sentimiento. Un profeta es alguien que es enviado para hablar por otro, ¿verdad? Y aún existen. La historia nos habla de que había dos tipos de profetas. Los profetas, los estudiosos de la palabra, y que tenían palabra adecuada para cada tiempo, para cada momento, que conocían los tiempos, los lugares, y los videntes. Los videntes eran personas que tenían una revelación para ciertas cosas. Algunas personas han dicho que es un discernimiento, pero bueno, ahorita vamos a verlo. Y el apóstol Pablo, cuando está enseñando, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los enviados. Lo segundo, profetas, los que van a establecer. El profeta tiene una visión de enseñar, de edificar, exhortar y consolar. Todo a través de la enseñanza. Edificar, exhortar, poner en orden y consolar. La palabra de Dios debe de traer esas tres fases. Cuando el profeta verdaderamente es un hombre de Dios. El profeta puede levantarse en la iglesia o puede venir de fuera, pero va a traer esas cuestiones. Quizá, vuelvo a decirles, quizás sea un profeta vidente y pues se acercará a alguna persona y le dirá a la persona algo muy especial y personal para sí. Y bueno, eso es una gracia, eso es una bendición cuando tenemos ese tipo de profetas. Y dice aquí el apóstol Pablo, y lo tercero, maestros. Una vez de que el profeta establece una sección a enseñar, que se establece una dirección, tienen que aparecer los maestros. Aquellos que van a enseñar, aquellos que son establecidos siempre por el apóstol, siempre por el pastor que está al cargo, ¿verdad? Y dice, luego las actividades, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué las lenguas en la edificación de la iglesia?
A veces es hasta molesto cuando alguien está hablando en las lenguas en medio de la congregación. Sin embargo, es parte fundamental para que entiendas que no se trata de mucha búsqueda, se trata de rendirse ante el Espíritu Santo para que Él te use, para que Él te guíe. Las lenguas entonces van a ser un destello aquí mismo en la iglesia, con uno, con otro, ¿verdad? Y vamos a estarlo haciendo. Dice la Escritura que esta es las funciones que ha de tener la iglesia. Este es el orden que tiene que ser establecido. El apóstol llega primero, se presenta a un profeta y da la dirección, establece la dimensión a seguir. Después vienen los maestros para establecerlo ya por grupos, mujeres, hombres, niños, y poder llevar toda una secuencia. Sin embargo, dice que dentro de todo esto tendrá que haber personas que van a hacer milagros, también personas que van a sanar. Después vienen los que ayudan, los que administran y los que hablan en lenguas. ¿Por qué la lengua? Porque la lengua puede ser un don profético, dimensional, es decir, que tiene una razón de ser en ese momento y va a traer un mensaje. Si no tiene mensaje, dice el apóstol Pablo, pues mejor calle, guárdelo para sí, ore en su casa. Pero si tiene una dimensión de mensaje, hay una interpretación, háblenlo, porque nos va a dirigir como iglesia a hacer los cambios, a hacer las cosas. Así que aquí nos da un mapa el apóstol Pablo de lo que es el establecimiento de la iglesia. Hemos buscado todo el tiempo nosotros como que vengan los que sanan. Usted, hermano, hermana, si usted se calla, las piedras van a hablar, pero usted va a perder la dimensión de quién es. En su boca puso Dios poder de vida y poder de muerte. En su boca está una dimensión de gloria, pero si usted no habla, nada sucederá. Usted quizá esté enfrascado en su actividad común, su actividad que nos da de comer. Sin embargo, ha dejado el principio fundamental, que es la eternidad. Vamos rumbo a la eternidad, y usted puede llegar a la eternidad sin Cristo. Eso sí, con los bolsillos bien llenos de lo que quiera, con grandes títulos, con grandes casas, con grandes propiedades, pero una eternidad sin Dios quizá no valga la pena. Lo que es de la tierra se queda en la tierra, y lo que es de Dios se va con usted. Así que piense bien claro todo lo que estamos fincando. Hoy estamos en un tiempo en donde se está negando la existencia de Dios, aún en la propia iglesia, a veces con hechos y a veces con palabras. Se está negando el poderío de la palabra de Dios a través de lo mismo. Así que vamos a encontrar iglesias que hoy se abrió un panorama y se abrió un pretexto para que la gente no asista, ¿verdad? Y entonces dice, no puedo ir a la iglesia porque me estoy cuidando. Sin embargo, vemos que sí va a otras cosas. Entonces el cuidado es un pretexto para no asistir a las reuniones, y está opacando su espiritualidad. Aún nos puso Dios en la iglesia. Son los delegados de Dios, son los escogidos de Dios, son los enviados por Dios, y es algo especial. No los puso un hombre, no fueron dictaminados por un concilio, por un consistorio, no fueron nombrados por un comité, los puso Dios. ¿Cómo los nombra Dios? Bueno, nosotros podemos entender que un apóstol proviene de Dios porque hay frutos. Quiere decir que a su alrededor se levanta un grupo de personas, se establece una iglesia y se empieza a dar un crecimiento. Pero no es solamente para que estén a gusto, estén en paz, sino para que se represente a Dios en la localidad. Y quiero decirle, usted lo representa. Usted representa a Dios en esta localidad, pero si usted calla, entonces, ¿quién vendrá a representarlo? Si usted no habla, si usted no profetiza, si usted no lo hace, entonces ¿quién lo hará? Vendrán otros, los profetas falsos, que van a profetizar de dinero, que van a profetizar de oficios, de propiedades, de carreras, que van a profetizar de grandes logros, que van a profetizar de bienestar, y poco a poco lo van a ir perdiendo de la eternidad. Lo de la tierra se queda en la tierra. Los apóstoles, los delegados de Dios, tienen una misión muy especial, que es formar una iglesia. Y a través de todo ello, un apóstol muchas veces tiene que ser profeta, tiene que ser pastor, tiene que ser evangelista, hasta que se levanten
las personas adecuadas, o vengan del exterior las personas adecuadas. Hemos luchado todo el tiempo porque aquí se levanten profetas, pero no hemos visto la intención en el corazón. El llamado de las personas quizá no ha sido tan fuerte, que no están dispuestos a dar de sí. A una ocasión les dije que es muy fácil dar lo que tenemos, pero es muy difícil dar lo que somos. Lo que somos y lo que tenemos son dos cosas diferentes. Lo que somos es lo que está formado en nuestro interior, lo que tenemos es lo que administramos, es pasajero, se va a ir. Pero lo que somos verdaderamente es nuestro espíritu, y eso es el traslado espiritual. Formamos a nuestros hijos bajo esa dimensión, les damos lo que somos, nuestro tiempo, nuestros desvelos, nuestro cansancio, nuestro agobio, y formamos hijos. Todo el tiempo estamos formando hijos. Mediante la educación les trasladamos nuestro espíritu, y ellos, nuestros hijos, se parecen tanto a nosotros. A veces actúan en la misma manera, del mismo patrón. Bueno, pues en la iglesia es igual. Estamos formando hijos, pero todas las cosas espirituales vienen por voluntad propia. Nunca van a ser impuestas. Son voluntad propia. Usted las acepta o usted las rechaza. Así que cuando se está formando la iglesia y se presenta el profeta, empieza a exhortar, a edificar y a consolar. Las tres áreas de crecimiento de la iglesia son esas. La edificación conlleva constantemente levantarle el ánimo, levantarle el espíritu, guiarlo, dirigirlo. El aspecto profético es tomar la palabra, inducirla y dársela a usted. También miramos aquí que dentro de la profecía viene una revelación muy especial. Y le decimos a una persona, la señalamos, le decimos: tú que estás ahí sentado, que tienes la camisa de esta manera, deja de matar gentes. Y parece que no sabemos, pero en realidad dice el Señor que hay una parte que Él releva y otra parte se queda en las sombras. Pero tenemos que hablarla y decirla, y miramos cómo las personas son edificadas en Dios. Un hombre así era Agabo. Ahora sí quiero que lo vea en Libro de los Hechos, capítulo 11. Libro de los Hechos, capítulo 11, en el versículo 28. Aquí vemos a ese profeta llamado Agabo. Y sabe, dice la escritura, y levantándose uno de ellos, bueno, el versículo 27 primero. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. El Espíritu Santo dice que eran profetas, eran varios. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, y la cual sucedió. Y sabe, hermano, hay gente que dice es que esos profetas ya no hay actualmente. Claro que sí lo hay. Este profeta es un profeta del Espíritu Santo. Este profeta viene en el Nuevo Testamento. Este profeta es usado por Dios, y dice que venía una compañía de profetas, pero él era vidente y él tenía una dimensión. No estaba hablando de la palabra, sino un hecho que iba a suceder en ese tiempo. La hambruna se presentó en los tiempos de Claudio, ¿verdad? Hubo una devastación en las plantaciones. Después apareció una terrible peste y bueno, masacró toda la tierra. Ese profeta les dijo: prepárense. Y la iglesia se preparó y mandaba dinero para los hermanos de otras iglesias. Las iglesias preparadas, vamos a tener siempre esa manera de poder ayudar a nuestra gente. Este profeta también lo vamos a ver en el capítulo 21, en el versículo 10, pero ahora en una forma particular, porque ahora se dirige a Pablo, ¿verdad? Dice la escritura en el versículo 10: y permaneciendo nosotros allí, escribe el apóstol Pablo, algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Es el mismo, pero ahora no viene en la compañía de profetas, viene solo. Y dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles.
Él está profetizando y tomó su cinturón, quizá le dijo préstamelo, y luego se arrodilló y empezó a atarse las manos, los pies, a hacer una rueda, un lío, ¿verdad? Así se le llama esto, un lío. Empezó a liar sus manos y sus pies, y estaba diciendo: de esta misma manera van a ser contigo cuando tú vayas a ese lugar. ¿Sabes? Era un vidente, era una persona que Dios utilizaba para un hecho especial, para un hecho único, y era un profeta de Dios. Hoy escasean esos profetas. ¿Y sabes por qué escasean? Porque a veces queremos hablar de nuestro propio peculio, queremos hablar de nuestra propia dimensión, queremos hablar de nosotros, buscamos el aplauso de la gente y no el reconocimiento de Dios. Cuando tú empieces a buscar el reconocimiento de Dios, cuando tú empieces a honrar a Dios de esa manera, seguramente estás apto para ser utilizado, y Dios te va a dar direcciones para que vayas en especial a una persona y le puedas decir, como este hombre le dijo al apóstol Pablo: así van a ser contigo, así van a hacerte en aquel lugar. Y sabes, pero la palabra del profeta no necesariamente se tiene que cumplir al pie de cuclillas. ¿Por qué? Porque siempre cuando es dirigida hacia una persona, la persona, si obedece, si va para un lado, si va para el otro, va a poder cambiar esa profecía. El profeta le estaba diciendo, ¿verdad? Así atarán a este santo en Jerusalén, ¿verdad? Así los judíos lo harán en Jerusalén. Le estaba diciendo: tú sabes si vas a Jerusalén, porque allí te van a hacer eso. Así que hay una dimensión, una dirección también. Cuando un profeta vidente, cada día es más escaso encontrar a un profeta vidente. En lo personal, tuve la gracia de estar con un profeta apellidándose Kuhneman, y realmente a mí me habló cosas extraordinarias en cuanto a mí, ¿verdad? En cuanto a los demás, no lo sé. Podemos mirar que cada día son más escasos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque dejamos de creer en la palabra. Y cuando dejamos de creer en la palabra, muchos de nosotros no lo alcanzamos a tener. Muchos de nosotros no alcanzamos a tener esa cuestión de vida, y empiezan a haber problemas graves, problemas difíciles, y podemos mirar cómo poco a poco nuestra vida va a ser transformada. Hoy quiero decirte, hermano, quiero enseñarte que la palabra profeta es algo que se tiene que retomar nuevamente, porque en la restauración de la iglesia tenemos que volver a caminar en los principios divinos, en los principios de Dios. Hoy estamos levantando una generación de gente entendedora de la palabra de Dios, que lee mucho la palabra de Dios, pero vive poco en lo que se le dice. Así que veamos que dentro de estas funciones de la iglesia es el crecimiento de la propia iglesia, la edificación. Así que podemos mirar cómo los profetas van a marcar la dirección de la iglesia. Amós, el profeta Amós, ¿verdad?, considerado un profeta menor, no porque fuera menor su profecía, sino porque profetizó muy poco. Capítulo 3, en el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada, no hará nada. Y miramos cómo poco a poco el Señor está haciendo grandes cosas. Aleluya, perdón, creí que estaba hasta arriba y no me escuchaban, ¿verdad? Bueno, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor está revelando un secreto constantemente, pero se los entrega a los profetas, a los que tienen la intención de edificar, de exhortar y de consolar. Cuando el Señor viene a nuestra vida, nos manda eso. Pero usted puede, como hoy miramos, cómo hay personas guardándose de la enfermedad y hacen bien.
pero están tan escondidos que no quieren participar de las necesidades de los demás. Así que no saben lo que está ocurriendo, han sido muy egoístas, pues yo me cuido y yo vivo y los demás que se mueran. Hay personas que no queremos levantar nuestros ojos y mirar que el daño de nuestra comunidad es un daño para nosotros. Tarde que temprano lo vamos a ver. Así que necesitamos levantarnos y mirar el daño que está sucediendo a nuestro alrededor y tratar de apoyar en la mejor manera a nuestros hermanos. Y no solamente hablo a aquellos que pertenecen a la iglesia. Afortunadamente, hemos tenido nexos con otras iglesias y estamos dando consejería y estamos aportando también y estamos apoyando también. Y bueno, hermano, pero muchas veces la iglesia no nos entiende. La iglesia, mirando lo que estamos haciendo, como que se cierra, como diciendo, bueno, en mi casa estamos bien, estamos aislados y los demás que se mueran. No, un evento que ocurre en una comunidad nos afecta a todos. Así que necesitamos luchar por ello y aportar. Amós dice, no hará nada sin que revele su secreto. Su secreto. Hay unas cosas secretas de Dios que las va a traer. Y una de ellas es la lucha que tenemos por las familias. La enfermedad está destrozando familias también. Está matando familias. Está destruyendo familias. Está haciendo estragos en las familias. Y sabe, hermano, necesitan una palabra de consuelo. Y quizá usted no tiene tiempo para levantar un teléfono. Quizá necesiten una palabra de ánimo, de aliento, y usted no tiene tiempo de poder hacer la obra de Dios. Usted tiene mucho tiempo para hacer su propia obra, sus funciones profesionistas, pero no tiene tiempo para las cosas de Dios. Hoy es un tiempo especial. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo enseña, capítulo 14, versículo 3, las funciones de aquel que habla, de aquel que profetiza, de aquel que toma la palabra. Y dice, el que profetiza, y cambia la palabra profetizar por predicar o por publicar. El que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Y aquí miramos cuál es la función de que usted tome. La palabra de Dios no es para juzgar, hermano. La palabra de Dios es para levantar el ánimo. La palabra de Dios es para llevar a una persona a un encuentro con Dios. Es para poderlo edificar. Y sabe, es a través de todo ello que podemos levantarle las manos al hermano, a la hermana que está sufriendo una enfermedad ahorita. La persona que está enferma muchas veces no tiene en su mente, porque está inmersa en sí mismo y parece que la palabra de Dios se diluye. Sin embargo, su clamor es diferente, porque su oración es, ayúdame Dios, ayúdame Dios. Quizá no tiene palabras para más, quizá no se acuerda de los 25 salmos que se sabe de memoria, quizá no se acuerda de toda la historia bíblica que había predicado, profetizado, porque está inmersa en sí, porque la enfermedad le ha envuelto en un manto y se tiene que romper ese manto a través de su oración, a través de su ayuno, a través de los medicamentos también, y tiene que romperse ese halo. Así que vamos a profetizar, y profetizar es hablar las palabras de Dios. Y si Dios dice que tú que eres débil vas o eres fuerte, ¿verdad? Y le dice que diga el débil, fuerte soy. Repítelo, que diga el débil, fuerte soy. Y vuelves a decirlo hasta que tu espíritu lo registra y empiezas a darte cuenta que realmente algo está sucediendo. Existe una palabra que se llama entusiasmo. Y la palabra entusiasmo muchas veces queremos que provenga de un sentimiento de fuera. Pero la palabra entusiasmo tiene su origen en teos. Es la palabra, inteos o en Dios. Así que ahí va a empezar el entusiasmo en la palabra de Dios. Y te vas a entusiasmar. No quiere decir que pongas una sonrisa y una alegría en todas las cosas. Sencillamente, entusiasmar es poner la chispa de Dios en tu vida. Y te vas a entusiasmar hablando la palabra de Dios. Te vas a emocionar hablándoles de la Escritura.
Y poco a poco mirarás que Dios está haciendo conforme tú hablas. El que habla, edifica, exhorta y consuela. El que habla debe de llevar ese concepto. Y se dice que es un profeta. Y un profeta es el que habla la palabra de Dios. Y tú eres uno llamado a ser profeta. Y profeta es alguien que tiene una relación con Dios para enseñar la palabra de Dios. Así que, hermano, despiértate, tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Ahora, muchas veces nos da miedo el poder hablar y no, es que yo no sé, y es que quién sabe. Cuando la evidencia viene sobre de nosotros, cuando estamos teniendo una evidencia, existe un sentir muy poderoso para poderle decir a una persona algo especial. ¿Cómo te lo voy a decir? Tú vas a sentir lo que la persona que está enfrente o a la persona que se lo vas a decir, lo está viviendo. Por ejemplo, hay muchas personas, hoy una de las cosas comunes, nos acercamos a una persona, a un hombre, a una mujer, y le decimos, hueles, y no es porque huela, hueles a pelea, hueles a violencia. Y dice, pues, ¿a qué huele la violencia, no? No, sí me bañé. No, es un olor espiritual, es un olor que va más allá. Y la persona tiene problemas con su carácter. Nos está hablando de la oscuridad de su alma. Y sabes, Dios nos está diciendo, edifica, exhorta y consuela. Así que tenemos que decirle a la persona, cuidado con tu temperamento, porque estás a punto de ofender a Dios o lo estás ofendiendo. Así que podemos hacer cambios. ¿Sabe? Una de las cosas más comunes, pero más comunes, y bueno, he tratado de compartirlo con mi esposa, tratar de que ella lo vea cada vez con más claridad, es el sentimiento sexual. A veces miramos a unas personitas y caminan junto a nosotros y le digo a mi esposa, fíjate cómo esta chica o este chico tiene ahorita problemas sexuales porque lo está expeliendo su espíritu. Y podemos mirar cómo hay personitas que tienen ese tipo de cosas. Y bueno, yo lo comento con mi esposa porque al mismo tiempo quiero que ella vaya fijándose en todo esto, ¿verdad? Podemos sentir. Y cuando nos acercamos a la persona, muchas veces casada, y le decimos lo que está sucediendo, miramos el problema en que se encuentra. Miramos el problema que está viviendo. Hemos mirado esposas que su esposo no tiene una relación con ellos en mucho tiempo. O al revés, hemos mirado esposas que tienen pensamiento con el vecino. Pensamientos de mal, por supuesto. Y podemos mirar entonces cómo cuando el Señor te da esa evidencia, te dice lo siguiente. Acompáñame a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El profeta no tiene una claridad de las cosas, tiene una claridad que puede fallar. Y a medida de que lo intentamos, cada día se va a hacer más y más exacto. Podemos mirar a la gente y decirle, es tiempo de que arregles tu situación con tu casa. ¿Por qué? Porque miramos el problema. Otras veces nos acercamos a las personas y le decimos, ten paz, porque ahí viene tu levantamiento. Y poco a poco vamos haciendo ese tipo de cosas, porque Dios nos lleva a profetizar. Pero, ¿por qué te estoy diciendo esto, hermano? Porque tú, hermano, hermana, eres llamado a ser el profeta que necesitamos aquí. Eres el profeta que no quieres hablar. Eres el profeta que no quieres profetizar. Eres el profeta que no tienes ni quieres compromiso. Prefieres estar allá en bambalinas, oculto en la muchedumbre de gente, la muchedumbre, y ahí perderte. Y ahí decir, aquí no me ven, aquí no me comprometo, aquí no voy a estar, aquí no me voy a mover. Y entonces, la iglesia que tiene una función, no la cumple. ¿Por qué, hermano? Porque muchos de nosotros no queremos cumplirlas. En parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando Dios nos enseña a hablar a alguien, no tenemos la claridad. Así que muchas personas dicen, no es conmigo. Está bien, no hay ningún problema.
Yo te voy a hablar lo que Dios me está poniendo en mí. Muchas veces las personas que escuchan que se les dice algo en especial, pues a veces dicen, no es conmigo. En alguna ocasión le dije a una pastora, en poco tiempo vas a conocer el amor. Me miró así como diciendo, ¿estás loco? Pues soy casado. Mi esposo está ahí, pastor. ¿Por qué se lo dije? No lo sé, hermano. Ahora quiero que veas una cosa, que muchas veces Dios me da palabra para tu vida, pero si tú me preguntas un día después qué te dije, te voy a decir, no sé. Una de las gracias que me ha dado Dios es poder olvidar. Una vez que he entregado la palabra, es olvidar lo que te dije. Y le doy gracias a Dios porque yo no quiero saber de tu vida. Yo no quiero saber de ti. Pero cuando viene la palabra de revelación, la palabra de encuentro, la palabra vidente, vengo y te la doy. Y seguramente muchas personas dicen, ¿por qué? Y esta es la cosa que quiero enseñarte. Dicen que las personas aprenden cuando lo están mirando operar. Los dones hay que operarlos para que la gente que los observe los pueda tomar. Pero sabes, dice que en la función de la iglesia hay personas que hacen milagros, personas que sanan, personas que ayudan, personas que administran, personas que hablan lenguas. Y dentro de la educación que estamos haciendo en toda la iglesia, podría preguntarte, ¿en cuál de todos estos grupos cabes tú? ¿En cuál de todos estos grupos? Porque la iglesia tiene función, la iglesia tiene actividad, pero hoy nos hemos olvidado y creemos que ser la iglesia es salir a alguien que viene fastidiado al templo. Ay, es que estaba mejor la reunión que teníamos, iba a haber carne asada, el desayuno, ya llegaron los nopalitos y ya estaban en el comal. No, creo que mejor me regreso. Pastor, nada más puedo estar medio tiempo. Pastor, fíjese que me voy a los partidos de reserva. ¿Tú lo sabrás? ¿No eres la iglesia? ¿O sí eres la iglesia? Estoy hablando de eternidad. Estoy hablando de la formación eterna. Y a veces tenemos ese tipo de cosas y nos hemos olvidado de la eternidad. Hoy no se predica de la eternidad. Hoy se predica que tu bolsillo esté lleno, que tu carrera vaya de maravillas, que tengas la suerte en todas las cosas, que vengas en el amor. Pero sabes, vamos a la eternidad y nada de eso estará contigo. ¿Has sembrado para la eternidad? ¿Eres una gente que estás dentro de la iglesia? ¿Que eres la iglesia? ¿Que profetizas? Es decir, que hablas la palabra. Entonces quizá tú tengas que pasar a otro rubro, a hacer milagros. Primeramente hay que profetizar, hay que predicar, hay que publicar y después viene enseguida el hacer milagros. Fíjate que hacer milagros viene antes de la sanidad. El hacer milagros es clamar y romper las barreras de algo totalmente ilógico. Hoy estamos clamando por dos jovencitos. Es triste la circunstancia. Uno de ellos, ya lo mencioné en el chat de la misión, es Briana, 13 años, niña con leucemia, hija de Diana Moreno, Israel Quintero. Están en la iglesia de Benecer, aquí en Atlacomulco. Ana estuvo con nosotros mucho tiempo y la niña Briana, pues la conocimos, fue parte de nuestros grupos de niños. Y apenas hace unos días le diagnosticaron leucemia. Está internada ahorita en el Hospital de México y pues los padres están sufriendo todo lo necesario. Pero estuvieron en casa hace como un mes y medio. Llegaron a casa y me habló Israel, pastor, ¿puedo visitarlo? Sí, cómo no. Vino a casa, estuvimos departiendo, me comentaron gran parte de su vida, lo que habían hecho, etcétera, ¿verdad? Cuando terminamos, se despidieron y antes de la puerta lo regresé y le digo, déjame orar por tu hija. Y puse a orar por su hija, solo por ella, por la hija. Estaban los hijos, pero solo ella. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué no pude decirles todo esto? ¿Por qué no entendí yo? Ahora voy conmigo. ¿Por qué no entendí lo que se estaba viviendo
en el organismo de esta niña. Y sabes, para mí fue un pesar porque demuestro que quizá no me he acercado lo suficiente a Dios para poder entender muchas cosas. Quizá no he entendido muchas cosas y Dios me las ha dado, pero yo no he sabido externarlas. ¿Y sabes, hermano? En parte conocemos y en parte profetizamos. Y cuando me avisaron que la niña había sido diagnosticada con leucemia y que iban rumbo a la Ciudad de México porque el hospital de Toluca se declaró incompetente para la niña y la llevaron a México. Está en el hospital 20 de noviembre y los estudios van a durar aproximadamente un mes, lleva 2 semanas, más o menos, 2 semanas. ¿Sabes? Yo veo a Ana cansada. Ayer estuvo su esposo en casa y pude orar por ellos. Pudimos abrazarlos. Y es necesario que tú prediques. Es necesario que tú profetices. Es necesario que tú abras un cauce. Dice el Señor que en tu boca está la palabra de vida o la palabra de muerte. ¿Qué hablas? ¿Qué profetizas? ¿Cuál es tu hablar? ¿Maldices o bendices? Y tienes que abrir un cauce de bendición, de vida. El otro niño es un niño de Tepito, 5 años, y le han hecho un conteo de leucocitos. Su organismo no produce la sangre adecuada, sana, para poderle dar vida. Y si en 5 días no se nivelan los niveles de su sangre, de sus leucocitos, glóbulos blancos, rojos, el niño va a morir. Y les dijo el médico: llévenlo a casa, denle la mejor calidad de vida, porque el niño no va a durar. Así que hoy tenemos una familia que muchas veces se le predicó el evangelio allá en el barrio de Tepito y nunca lo quiso. Siempre nos hizo religiosos, habladores, timadores, inclusive nos llegaron a decir ahí, ¿verdad? Manejan las cosas. Ahora ese hombre, con el dolor de su corazón, se acercó a la iglesia y les dijo: mi hijo se está muriendo, ayúdenme. Es un tiempo especial. Quiero que veas, hermano, que Dios te está dando la oportunidad a la iglesia de que se levante y sea un portavoz de esperanza, que puedas consolar a aquellas personas que han perdido un familiar, que están con problemas. Hoy en la mañana me avisaron de otro hermano. Bueno, ya habíamos sabido de antes, apenas hace una semana falleció su esposa, hoy él está entubado. No quisieron vacunarse. Así como mi hermano y su esposa no quisieron vacunarse, mi cuñada falleció y hoy de este amigo su esposa también ya falleció. Y él está entubado, está para morir. ¿Qué va a suceder, hermanos? Hay consuelo, te necesitan a ti para que des una palabra de consuelo, para que des una palabra de edificación, de exhortación. No calles, estamos en un tiempo en donde no debes de callarte. Habla, 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 porque quizá tú seas la última oportunidad de esperanza para ese tipo o para esa mujer. Nosotros vamos a estar hablando, dice la palabra de Dios, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 20 dice: entendamos esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese anhelo, ese deseo que está en tu corazón de ir a ver a una familia, es la inspiración de Dios para que tú vayas. Es la inspiración de Dios para que tú te muevas. Es la inspiración de Dios para que toques puertas. Es la inspiración de Dios para que les lleves una palabra de poder en el Evangelio. Él te está inspirando. Y la palabra inspiración es ponerlo en tu mente, ponerlo allí para que tú hagas algo con eso. Y dice que los profetas fueron inspirados por Dios todo el tiempo. Hoy el Espíritu Santo está inspirando a la iglesia para que abre, les está haciendo sentir, les está tocando las fibras de su corazón para que vayan a ese hermano, a esa hermana. Empieza por tu casa,
Diles que hay oportunidad en Cristo. Abre esa posibilidad para que la gente entienda. Hoy es un tiempo especial. Y dice Mateo capítulo 10, versículo 20. Por si no has comprendido esta parte, dice aquí lo siguiente: porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros es el que habla. Es el Espíritu de Dios a través tuyo que va a hablar. Permítele que use tu cuerpo, permítele que use tu voz, permítele que use tu boca. Solamente entrégale tu corazón para que lo use. Y sabes, hermano, van a suceder prodigios, milagros, maravillas. Así como está muriendo la gente, se está levantando una iglesia verdadera, una iglesia santa, una iglesia que está debatiendo y está peleando contra todo lo que le rodea, aún contra sí mismo. Es tiempo que te levantes, varón, varona, que profetices, que prediques a tiempo, fuera de tiempo, que compartas la palabra de Dios. Para eso fuiste escogido y traído a la iglesia. Para eso fuiste elegido entre muchas personas, para poder representar al que vive por siempre. Y sabes, hermano, tienes esa esperanza. No son ustedes los que hablan, sino Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Recordemos la guerra por nuestra alma. Existe una guerra terrible, una guerra que se está librando a nuestro alrededor, y hay personas que están muriendo. Y dice la Escritura aquí mismo, Mateo capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente: cuídense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Por sus frutos los conocerás. Ahora quiero que veas esto. Dice que vienen con el vestido de ovejas porque están en medio de la congregación. Están en medio de nosotros. No estoy hablando de alguien que viene con engaño. Estoy hablando del vecinito, de la personita que está junto a ti, de esa personita que te desanima, te desalienta. Y dice el Señor que por sus frutos. Yo me pregunté muchas veces los frutos, el resultado de su vida. Pero podemos mirar algo más dentro de los frutos. Una persona muchas veces no manifiesta lo que hace, pero manifiesta actitudes. Así que vamos a llamar actitudes a los frutos. Cuando estás hablando con una personita y te tuerce la boca, eso es una actitud. No ha habido una palabra, o la persona se voltea, te da la espalda como si no te estuviera escuchando, o la persona huye del momento, no quiere problemas o no quiere responsabilidades. Podemos mirar esas actitudes. Esos son frutos. Eso es lo que está dentro del corazón de las personas, las actitudes que no han podido cambiar, porque las actitudes hablan de actos profundos que se mueven en tu sentimiento. Y sabes, podemos mirar a través de esos frutos actitudes. Los vemos en una actitud de displicencia, alguien que se sobrevalora, alguien que camina con la frente erguida, que suena los tacones para que lo escuchen porque quiere el aplauso. Actitudes, y los vemos siempre hablando de Dios, pero llevando un cauce diferente. ¡Ey, admírenme! ¡Ey, denme un aplauso! ¡Ey, miren cómo hago las cosas! Pero vamos mirando su poca entrega a Dios. Vamos mirando cómo falla vez tras vez. Vamos mirando. Y dice el Señor: conócelos por sus frutos. Y aquí miramos lo que está sucediendo. Los profetas los hemos tenido todo el tiempo. Están dentro del sistema eclesial, pero sus palabras, bla, 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 hablan y hablan. Dice la Escritura en Jeremías 23, 32, dice, aleluya, 23, 32. He aquí, dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Fíjense cómo no está en contra de los sueños de verdad, los que tienen un fundamento en la palabra. La persona que tiene frutos, viene una persona que no viene a la iglesia, que no es una persona de oración, que no es una persona de entrega, una persona que maneja las circunstancias, y viene y pomposamente les dice: tuve un sueño de Dios. ¿Quién le dijo que era de Dios?
La carne sueña, tenemos sueños todo el tiempo, a veces los recordamos, a veces no. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, los sueños que engatusan, los sueños que manipulan, los sueños que usan y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Aquí te das cuenta de que trae un trasfondo mentiroso. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Ahora, voltea tus hojas hasta el capítulo 29 de Jeremías y vemos el versículo 8 y dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no les engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Así que la única alternativa que tienes para poder visualizar si un profeta es verdadero son sus frutos, sus actitudes, todos los resultados de su vida. Hay personas que hablan muy bonito, hermano, personas que predican la escritura, pero la usan, la manipulan para enseñarte lo que ellos quieren enseñarte. No tienen una apertura real. Hay personas hoy que están enseñando que tienes que leer la Biblia en un año. Otros dicen, no, un año es poco. Si tienes compromiso, tienes que leer 2 veces la Biblia en un año. Pero si dicen que tú eres una persona entregada, tienes que leerla 3 veces en un año. Y bueno, pues miramos aquí, la escritura es para llevarte a Dios. Y si esas personas están pugnando por decirte que la lectura es la que les lleva a la salvación, te digo no. Toda la escritura te lleva a Cristo. Y si no quieres estar en Cristo, no vas a encontrar la salvación. Así que no es lo que tú hagas. Pero al contrario de todo ello, hay personas que tienen muchos años en el Evangelio y no han dado la lectura una sola vez a la Biblia. Es triste. Les dices, abra su Biblia en tal libro y ni idea. ¿Por qué? Porque para ellos la iglesia es un lugar de descargo de conciencia. Hoy siento ir con... No, ellos no tienen compromiso, pero tampoco Dios tiene compromiso con ellos. Ellos vienen a la iglesia, vienen y se van. Y se van a ir un día. ¿Por qué? Porque su corazón no está en Dios. Por eso estoy hablando contigo, que la eternidad está puesta en tus corazones. Estoy hablando contigo, hermano, que buscas lo eterno, que no te conformas con lo que está sucediendo en este mundo, que te has localizado como un peregrino, como una persona de paso en esta tierra, que administras los recursos que Dios pone en tu mano, las riquezas, y las administras solamente, pero son pasajeras. ¿Por qué? Porque tú vas a la eternidad. Tu llamado es profundo, tu llamado es a lo eterno, y la iglesia tiene ese llamado, la eternidad. Dios te ha llamado para grandes cosas. Cuando Dios nos envió a San Felipe, fue con la idea de levantar la iglesia. Y nosotros llegamos a trabajar en la iglesia. En ese momento era un apóstol. En ese momento era un enviado por el Espíritu Santo que llegamos a este sitio. Y los frutos son todos ustedes. Los frutos son muchas personas que recibieron la palabra de Dios y no están, pero al fin y al cabo fueron frutos. Frutos de gente que fueron tocados por la palabra de Dios. Los frutos son evidentes. Después empezamos a levantar a gente que predicaba, los profetas. Los profetas era gente que te enseñaba para edificar, para exhortarte y para consolarte. Los profetas eran esos predicadores que estuvieron hablando la palabra de Dios todo el tiempo, uno u otro. Siempre tuviste un profeta que te estuvo dando palabra de Dios, ¿verdad? Y después dice que vinieron los maestros. Los maestros empezamos a formar grupos de jóvenes, grupos de niños. A ellos no les vamos a enseñar, a los niños los vamos a entretener. Porque tú, hermano, que eres su padre, la verdadera enseñanza se la das tú. Aquí a veces podemos entretenerlos y a veces no. Nos han reclamado porque metemos a los niños solo para enseñarles que van a estar en la boca de un gran pez, a dibujar o a hacer un dibujo.
No, no es la enseñanza. Nosotros entretenemos a los niños, pero sí enseñamos a los padres para que los padres enseñen a los hijos. Si un niño viene y no se sujeta al orden, es porque sus padres no les han enseñado y ellos tampoco se van a sujetar al orden. También formamos grupos de adolescentes para empezarlos a acercar a Dios. Sin embargo, otra vez volvimos a tener problemas con sus padres, porque sus padres son los que dictaminan qué hacen y qué no hacen. Entonces, por demás los teníamos encerrados cuando sus padres les daban permiso a un adolescente o a otro de estar en el mundo totalmente inmersos. Y estos adolescentes venían y dañaban a los otros adolescentes que estaban más restringidos. Y tuvimos una lucha. Estábamos todo el tiempo de formar grupos varoniles, porque los varones son los más difíciles de alcanzar y de comprometer. Hay varones, sí, pero comprometidos, pues usted lo sabe. Usted lo sabe si está comprometido o no. Intentamos hacer grupos de mujeres, pero miramos con tristeza cómo empezaron a levantarse mujeres para dirigir la vida de otros. Ese no era el propósito. El propósito era enseñarles la palabra de Dios. Así que hoy apenas estamos volviendo a retomar todo esto, ¿verdad? Hoy apenas estamos volviendo a levantar, apenas hay un grupito de cuando en cuando lo reúne con mi hermana Gloria. Venga, ¿verdad? Ella le va a invitar. Vamos a formar otro grupo aquí en la iglesia de varones, porque no quieren orar. Los llamamos a oración y no aparece ninguno. Llegamos tarde. Y quiero que pienses una cosa. Exactamente eso es lo que le estás enseñando a tus hijos. Después tú te quejarás de que tus hijos fueron malos. No, fue la enseñanza que tú les diste en relación a la palabra de Dios. No respetaste la palabra de Dios en tu vida y tus hijos tampoco. La enseñanza murió. Jeremías capítulo 23, versículo 28. Dice, 23, 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y tú tienes que tener esa capacidad, mirar el sueño como sueño, pero cuando hay palabra, observar la palabra. Separa la palabra del sueño. Si hay una persona que sueña mucho, que cuente el sueño, y tú vas a observarla conforme la palabra, ¿verdad? Vas a poder discernir, y a fuerza de discernir te vas a hacer más experto. El que enseña, cuente el sueño, nada más, y deje que cada quien haga su propia dimensión. La profecía es la palabra de Dios que nos confirma por voz de alguien lo que Él ya nos dijo, ¿verdad? Ahora, voy a cerrar casi con esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora quiero que veas que una característica de la iglesia es profetizar o hablar por Dios. La iglesia se convierte en la boca de Dios, y los miembros de la iglesia que tienen el Espíritu de Dios en su corazón son gente de profecía, gente que habla. Yo no estoy hablando de la evidencia, estoy hablando de publicar, de predicar, de compartir, de dar una palabra de edificación, de exhortación, de consuelo a la gente que nos rodea. Es un tiempo especial, hermano, y tienes todos los elementos necesarios para que te levantes. ¿Sabes? La iglesia, sí, no tengas problemas de que vienen pocos, no tengas problemas de que
están siendo probados, están siendo cernidos. Algunos van a venir y van a entregar todo, otros van a quedarse en su propio mundo, otros van a vivir en las cosas que ellos han creado y que han vivido siempre. Tienen sus propios compromisos con su mundo y su mundo se convirtió en su Dios. Son idólatras, aman lo creado por el hombre. Y así los miramos hoy. La función de la iglesia es predicar el amor de Dios. Los profetas están callados, están dormidos. Hoy toda la iglesia puede y debe profetizar. Hijos e hijas, siervos y siervas, dice aquí. Y de esta manera vas a saber quién eres tú dentro de la iglesia. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Mira, los campos están blancos, están listos para la siega. Pero si tú no hablas, van a hablar otros. Van a hablar los espiritistas. Van a hablar los islámicos. Van a hablar los mentirosos. Van a hablar los equivocados. Van a hablar los testarudos. Van a hablar los amadores del cuerpo. Van a hablar los ricos y poderosos que han hecho de la riqueza su propio Dios. ¿Y sabes? Y tú que tienes esa oportunidad, seguirás estando callado. ¿Sabes, hermano? Eres un vigilante. Levanta tu voz, profetiza, grítalo. Cristo viene. Y sabes, cuando Él vino por primera vez, la iglesia ya no creía. La iglesia no creía en su venida. Estaba totalmente deshecho. La segunda vez cuando Él venga, dice la Escritura, que el pecado de Sodoma y Gomorra será en toda la gente. Y puedes voltear a donde quieras. Y puedes voltear el sexo y el amor al dinero tan terriblemente. También dice que será como en los días de Noé, en donde la gente estaba muy apremiada, satisfaciéndose a sí mismo, con la riqueza, con los negocios, con su profesión. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. No entendieron. Y no estaba hablando de gente común, estaba hablando de gente que conoce la palabra de Dios. Es tiempo, hermano, es tiempo. Ponte ahora de pie, por favor. Estoy seguro de que en tu corazón hay una palabra. Estoy seguro de que el Espíritu Santo te ha hablado. Yo te recomiendo que empieces con la gente que tú conoces, la gente que tú sabes que ha dejado el camino de Dios, porque fue golpeada por la pandemia, que es espiritual, los aleja de las cosas de Dios, los aleja de las iglesias, los aleja de los hermanos. El pretexto hoy lo tienen. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu gracia esté fluyendo en cada miembro de la iglesia, en cada miembro de casa, y que cada uno de nosotros nos levantemos para profetizar, en que cada uno de nosotros estemos prontos a edificar, a exhortar y a consolar con la palabra tuya, a representarte, a decirle a la gente que venimos en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, a hacer milagros, provocar sanidades, hacer ayuda, administrar nuestros recursos y vida y hablar en lenguas, en la oración. Padre, que hoy la iglesia empiece a levantarse como iglesia, que la iglesia empiece a manifestarse como el cuerpo de Jesucristo en todo el mundo. Empieza aquí hoy, Señor, aquí, en mis hermanos, en mí mismo, en cada uno de los siervos y servidores, en cada una de las personas que comparten, que predican. Toca su corazón y toca su vida, Señor, y levántalos para hacer tu grande obra, la obra de los tiempos, la obra de la eternidad. Y Señor, hoy te damos gracias por todo lo que está aconteciendo, y aunque no lo entendemos, Señor, y nos ha dolido,
te damos gracias, sabiendo que estás en control de todas las cosas. Amado hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. A través de este canto vamos a estar despedidos.